El tema es que yo soy periodista. Ujú. Entonces, como periodista, la comunicación siempre me ha importado muchísimo. Y hace 20, casi 29 años, en el año 94 solamente, hace ya ves, casi 29 años, un amigo abogado me animó a dar cursos de comunicación para enseñar a comunicar con eficacia a abogados. Porque me dijo, la gente termina la carrera de Derecho y no le han enseñado a hablar en público. Entonces llegan un buen día, pues no sé, un abogado joven a sus 24, 25, 26 años, ya trabajando en un despacho de abogados, tiene que ir un día a un juicio a defender una causa, a defender un cliente, y claro, todo el mundo va muy asustado, porque todo el mundo, pero me lo han contado luego muchísimos abogados y cualquier abogado profesional en ejercicio me dará la razón que es así, porque la primera vez, pues claro, se ponen su toga, van ahí con el fiscal ahí al lado, el juez o la juez ahí delante, en fin, y van con la responsabilidad lógica de tener que convencer al juez de que tienen razón en sus argumentos. Amigo, pero una cosa es saberlo y otra cosa, y una cosa es llevar escrito lo que tienen que decir, pero otra cosa es decirlo bien. Esa fue la clave, porque entonces me dijo, muchos de ellos pues empiezan a leer, en el peor sentido de la palabra, leer el texto que tienen delante, sin mirar al juez, sin cuidar su voz, sin cuidar las inflexiones de su voz, hablando de una manera monótona. Señoría, en esta cosa que tenemos presentadas las pruebas contra nuestro defendido, es de no sé qué, de acuerdo con la ley de no sé cuántos y tal. Claro, eso no es comunicar, eso es leer, pero leer mal incluso a veces. Y entonces me dijo, eso no es lo mismo que si ese o ese abogado joven mira a los ojos del juez cuando habla y dice con su mejor voz, esta toga no consentirá que estos argumentos, tal, que las pruebas contra nuestro defendido sean consideradas tal o cual. Entonces, claro, el juez dirá, ostras, ¿de dónde ha salido este? ¿No? Porque tan joven y qué bien, ¿con qué autoridad habla? Bueno, eso es lo que me dijo exactamente aquel abogado y eso me hizo ver que, ostras, dije, pues tiene razón. Yo he estudiado periodismo y tampoco me han enseñado a hablar en público. Yo aprendí trabajando de periodista en la radio y en televisión y saliendo del paso de la mejor forma posible, etcétera, ¿no? Bueno, y entonces me animó a dar cursos en los que enseñara a los abogados a hablar con esa autoridad, a comunicar con eficacia cuando expresaran sus ideas en voz alta. Esa fue la clave y ese fue el inicio. Me introdujo en el Colegio de Abogados de Valencia, donde yo vivo, y allí empecé a dar estos cursos a alumnos de la Escuela de Práctica Jurídica, que es lo que hoy en día se llama máster de acceso a la abogacía. Es lo que hacen normalmente los licenciados en Derecho para apuntarse al turno de oficio, para entrar en un despacho, para colegiarse, en fin, para aprender el oficio, que se dice vulgarmente, ¿no? El máster de acceso a la abogacía. Entonces se llamaba Escuela de Práctica Jurídica. Y allí es donde empecé, en octubre de 1994. Di el curso a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Valencia, les gustó el curso, aprobaron que lo diera a todos los alumnos de la Escuela de Práctica Jurídica y ahí empecé. Desde entonces hasta hoy he ido cada vez dedicándome más a ese tema, porque yo tenía mi ocupación como periodista, yo trabajaba como periodista y yo tenía una empresa productora audiovisual y esto era una actividad que empecé yo de una manera muy secundaria, pero con los años acabó convirtiéndose en mi principal dedicación. Ya te he hecho el resumen de cómo empecé y de cuál ha sido el recorrido en estos casi 29 años. En octubre que viene haré 29 años. Se cumplirán 29 años de aquel primer curso que di a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Valencia. Y bueno, es muy importante el discurso interno, ¿no? O sea, porque tú antes de expresar algo tienes que creértelo, ¿no? Tienes que sentirlo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Tienes que saber, tener clarísimo lo que quieres decir, eso por supuesto, pero no solamente tener claro lo que quieres decir, sino, como acabas de decir tú muy bien, creer firmemente en ello. Tienes que creer en tu mensaje. Si no crees en tu mensaje, mal vas a convencer a nadie, seas un abogado, seas un político, que tratan de convencernos, lógicamente, de que tienen la razón, de que les votemos, etcétera. Mal vas a convencer si eres un comercial, si tienes que convencer a tus clientes de que tu producto o tu servicio es estupendo, es maravilloso y tiene estas cualidades, etcétera, etcétera, etcétera. Si no transmites con eficacia, bueno, mal vas a convencer si eres un profesor, si quieres transmitir a tus alumnos con fuerza el contenido de tu materia, de tu asignatura,
para que se la tomen en serio, para que se den cuenta lo maravillosa que es, Pero claro, ese profesional de la educación también tiene que saber comunicar con eficacia. Y por desgracia, hay muchos que no saben hacerlo. Y lo digo y lo mantengo. Y lo tengo comprobado a lo largo de todos estos años y puedo entrar en ese tema, pero ese tema daría solo ese tema daría de sí para toda una entrevista muy larga. Pero en fin, te resumo un poquito lo que estabas diciendo. Sí, por supuesto, tienes que tener clara en tu mente las ideas que quieres expresar y tienes que creer firmemente en ellas. Porque si no crees firmemente en ellas, dejarás caer las frases de esa manera anodina, como decía yo antes, de ese abogado novato que leía su texto con sus argumentos, pero no los transmitía. Pero ¿sabes por qué? Porque comunicar es una idea que trato yo de meter en la cabeza de quienes son mis alumnos cuando doy mis cursos. Comunicar es transmitir emociones. Esa idea es importantísima. Si no transmites ninguna emoción, no estás comunicando. Simplemente. Entonces, claro, leer un texto, leer así precipitadamente, con una voz monótona, sin mirar, sin gesticular, sin hacer nada de todo eso, simplemente leyendo, eso no es comunicar. Lo siento, pero eso no es comunicar. Eso no transmite a la gente que te escucha, no le transmite las ideas que quieres transmitir. Les estás hablando, bla, 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 pero no les estás comunicando. Tienes que transmitir emociones. Y resulta que las emociones no se transmiten por lo que dices, se transmiten por cómo lo dices. Esa es la clave. Y eso no lo digo yo solo, vamos, lo dicen expertísimos mundiales de comunicación, que podría citar, pero para no hacerme muy pesado y muy largo, creed en lo que digo porque es así. No es una cosa que me haya inventado yo, es un hecho, es una cosa que no tiene discusión. Se comunica cuando se transmiten emociones. Por tanto, y las emociones, desde luego, se transmiten de un modo no verbal. ¿Qué quiere decir de un modo no verbal? Pues no se transmiten por lo que dices, que es el contenido de las ideas, la parte intelectual de tu comunicación, el contenido de tus ideas. No se transmiten por eso, no solo por eso, desde luego, sino por cómo lo transmites, por cómo utilizas tu voz, por cómo utilizas todo tu lenguaje corporal. Cuando todo eso está bien unido, está bien ensamblado, entonces es cuando la comunicación es eficaz al 100%. Y bueno, también creértelo, pero incluso aunque sea mentira, ¿no? O sea, me refiero, puedes expresar Eso, una mentira, pero tienes que saber también hacerlo, ¿no? O sea, esto es, bueno, pues eso ya es cuestión de principios moral, morales de claro. cada uno. Porque, bueno, podría contar alguna que otra anécdota, que tengo muchas, te puedes imaginar. En estos casi 29 años he formado a más de 12.000 personas de todo tipo y condición, de todas las edades, de todas las profesiones y de todos los ámbitos. Y claro, tengo muchísimas, demasiadas, a veces digo yo demasiadas anécdotas que poder contar, porque el problema es que me ponga a contarlas. Entonces sí que nos vamos de tiempo. Efectivamente, he tenido casos concretos de gente que me ha dicho que tenía por obligación que decir determinadas cosas, pero que lo pasaba muy mal porque no creía en lo que tenía que decir. Sea un comercial, como he dicho antes, sea un político, sea un abogado. Pensemos en esas tres profesiones que fundamentalmente son las que tratan de convencer cuando hablan. En sus exposiciones verbales en voz alta, es decir, en el uso de la oratoria, pues la retórica no les acaba de encajar. Es decir, ese hablar para convencer no les acaba de funcionar porque no creen de verdad en lo que están diciendo. Claro, al no creerlo, la manera de decir las cosas no es la misma que cuando realmente crees en algo. ¿De acuerdo? Porque si yo creo en lo que estoy diciendo ahora mismo, me parece que se me nota, no lo sé, pero a mí me dicen que siempre se me nota. ¿Por qué? Porque sin querer, pues hago gestos, abro los ojos, la entonación de la voz, muevo mis manos en gestos que acompañan a lo que estoy diciendo, etcétera. Pero si yo me pongo a hablar así, a contestarte a todo lo que me estás diciendo de esta forma, pues entonces tú, como puedes darte cuenta, esto va a ser más aburrido que ni sé, y quien me pueda escuchar y ver dirá, este señor no se cree nada de lo que está diciendo. Y ¿te das cuenta? Claro, porque si utilizas una voz monótona, si cuando dices algo que se supone que crees firmemente en ello, no lo expresas con todo tu cuerpo, y al decir todo tu cuerpo digo con toda tu voz,
pues entonces no vas a convencer a nadie. Entonces tu comunicación va a ser un fracaso. Debes procurar creer en lo que dices. Y si no crees, pues yo se lo dije una vez a un político al que tuve que formar, y bueno, que fue alumno mío y que volvió al cabo de un cierto tiempo a que le diera clases particulares, porque le dije, bueno, ¿por qué me pides estas clases particulares? ¿Para ampliar lo que aprendiste en aquel curso hace unos meses? Y me dijo, sí, pero no solo por eso. Dice, es que cada vez creo menos en lo que tengo que decir. Uf, me impresionó mucho, sinceramente, la sinceridad con la que me lo dijo, pero el problema moral que tenía esa persona. Porque claro, era un político, tenía un cargo político y no estaba al 100% identificado con lo que tenía que decir. Entonces, claro, si no estás identificado al 100% con lo que tienes que decir, pues tienes un problema. O te lo crees por encima de todo y tiras para adelante, le dije, o dimites, es claro, porque si no crees en el mensaje que te ordenan que tienes que decir, lo más honesto es decir, oye, yo me voy a mi profesión civil y me dejo este tema de la política porque no estoy yo plenamente identificado con el entorno político en el que me muevo. Esa es no hay otra. Por tanto, efectivamente, tienes que hacer de tripas corazón si quieres seguir en ese trabajo y esforzarte por autoconvencerte de esas ideas, porque si no te autoconvences vas a comunicar con mucha deficiencia y se va a notar que no crees en lo que estás diciendo. Y pues curioso porque la siguiente pregunta era la autosugestión, el poder de autosugestionarse, ¿no? Eso empieza a descubrirse, no sé, aunque se conocía hace miles de años, pero la ciencia empieza a descubrirlo los últimos 2 siglos, ¿no? Empieza a experimentar Así es, cómo nos así hablamos, es. ¿no? Y Y no, es además la autosugestión, precisamente, es un capítulo que dedico en mis cursos, pero fíjate, sobre todo para ayudar a la gente, que me viene mucha gente, porque es un tema que supongo, no sé si tienes previsto preguntarme algo de esto, pero es el tema del miedo a hablar en público. El tema del miedo, el miedo a hablar en público es uno de los miedos más importantes que hay en el mundo, repito, en el mundo, ¿eh? Según determinados psicólogos, dicen incluso que el miedo a hablar en público supera al miedo a volar y, desde luego, al miedo a la muerte incluso. Yo, claro, cuando alguna vez leí a algún autor decir que el miedo a hablar en público era más importante que el miedo a la muerte, en un primer momento dije, hombre, por Dios, el miedo a la muerte puede ser terrible. Sí, sí, pero como es tan terrible, como normalmente no pensamos en ello, y esa es la conclusión a la que llegué fue esa. Como habitualmente no pensamos tanto en la muerte, pues lo tenemos ahí como, bueno, es algo que sucederá un día, sí, pero yo, bueno, lo dejo estar y no me enfrento a ello, con lo cual no me provoca miedo porque la mayoría de la gente no piensa mucho en ese asunto, ¿no? Pero en cambio, el miedo a hablar en público sí es algo que le ocurre a infinidad de personas y por eso yo pues tengo tantos alumnos y doy tantos cursos, porque no puedo abarcar todo lo que debería o podría o querría abarcar para ayudar a tantísima gente que lo pasa muy mal. Entonces, el poder de autosugestión es importantísimo, porque yo les digo a estos alumnos, claro, que lo primero que tienen que hacer para poder hablar con eficacia es superar ese miedo. Es que no hay otra. Hay gente que me viene, lógicamente, que me dice, no, no, yo miedo no tengo. Llevo muchos años dando charlas en la empresa o como profesor o lo que sea, tal, pero me he dado cuenta que nadie me ha enseñado a cómo hacerlo bien y quiero aprender a comunicar con eficacia. Bueno, y entonces les digo, pues enhorabuena por querer eso, pero vamos a obviar en tu caso todo lo relacionado con el miedo a hablar en público y vamos directamente a cómo hacerlo lo mejor posible. Pero es los que tienen ese miedo a hablar en público, lógicamente, lo primero que tienen que hacer es conseguir superar eso, porque si no, tienen ahí una losa, tienen una piedra encima de ellos que no les deja caminar con rapidez, digamos la metáfora, ¿no? No les va a permitir hablar con eficacia porque están impregnados de ese miedo que tienen, de ese miedo al ridículo, de ese miedo al qué dirán de mí, de ese miedo a equivocarme, de ese miedo a quedarme en blanco, de ese miedo a ponerme delante de la gente y ver los ojos de personas mirándome, 10, 20, 50, 100, 500 personas mirándome cuando hablo, y sentir ese pánico, incluso algunos, que les bloquea. Bueno, pues entonces tienes que conseguir hacer ejercicios de autosugestión, les llamo así precisamente, autosugestionarte con pensamientos positivos que te ayuden a cambiar el enfoque que tienes en tu mente, en tu cabeza,
sobre, acerca del hecho de tener que hablar en público. Entonces, si tú consigues autosugestionarte, convencerte de que eres capaz, de que puedes hacerlo, de que si otros muchos lo han conseguido, yo por qué no lo voy a conseguir. Son algunas de las ideas que les propongo que se repitan una y otra vez, ¿no? Que no pasa nada, si me equivoco, no pasa nada. Oye, pues he metido la pata, me he equivocado, pues me quedo tan tranquilo, hombre, claro que me sabe mal, pero no me bloqueo, digo, lo siento, me he equivocado, rectifico y sigo hablando, por ejemplo, ¿no? Si ha sido un error que he cometido mientras estaba hablando. Si es un error más grande, oye, pues bueno, pues suponemos que no se hunde el mundo. Hombre, algunos me dicen, es que mi trabajo depende de eso. Digo, hombre, sí, pero tampoco creo que te vayan a despedir o que pierdas un trabajo por una equivocación. Has tenido un error, sé humilde, reconoce que te has equivocado, pide disculpas y corrige el error en la medida de lo posible. Pero quiere decir, sugestiónate de que puedes conseguirlo. Yo se lo digo muchas veces a mis alumnos, digo, ven al curso, pero yo te garantizo que si haces lo que yo te digo, vas a conseguir hablar en público y comunicar con eficacia. Y yo no puedo demostrarlo de otra manera más que viniendo tú a mi curso y comprobando tú por ti mismo o por ti misma de que efectivamente lo has conseguido. Y cuando la gente lo consigue, entonces me dicen, hombre, Paco, muchas gracias, qué bien, lo he conseguido y tal. Digo, no, yo te agradezco que me des las gracias. Me encanta que me des las gracias y me satisface mucho, pero el mérito ha sido tuyo, porque tú has hecho el esfuerzo de, como dices tú, entre otras cosas, autosugestionarte, de conseguir convencerte a ti mismo de que eres capaz de hacerlo. Y cuando ves que haciendo lo que yo te digo, ostras, pues consigues serenarte, tranquilizarte y transmitir las ideas con orden, con lógica, con rigor, con simpatía, con eficacia, etcétera, pues entonces es cuando la gente descubre un mundo maravilloso. Dicen, wow, pero esto tenía que haberlo aprendido yo hace muchos años. Digo, bueno, por eso doy cursos a adolescentes, porque es una edad maravillosa para empezar a aprender todo esto. Yo veo una relación, has dicho los tres miedos, ¿no? El miedo a volar y el miedo a la muerte, pero pienso de que Claro. cuando dominas el miedo a hablar en público es como si flotases, ¿no? Y, Exacto, y exacto. también el miedo a la muerte es también porque tememos la lapidación pública, ¿no? De lo que piensen, ¿no? Algo así, ¿no? Quizás esta Claro, relación. claro, sí, mucho es eso. Yo tengo elaboradas en mis apuntes que entrego a mis alumnos, tengo elaborados 8 causas del miedo de hablar en público que yo mismo he ido elaborando a lo largo de los años, vamos, lo hice ya hace muchos años, a base de pensar, de reflexionar, de decir, a ver, ¿por qué la gente tiene miedo de hablar en público? Y entonces llegué a la conclusión de que tienen miedo a hablar en público, pues primero porque no nos han enseñado. La primera que pensé es, claro, es que no nos han enseñado. No se enseña a hablar en público y como no se enseña en los colegios, cosa que sí que hacen en otros países, anglosajones sobre todo, Estados Unidos es un referente en eso, porque los niños y niñas desde los 6 años hasta los 18, con el high school antes de ir a la universidad, están esos 13 años, ambos inclusive 6 y 18, están aprendiendo a hablar en público a su nivel, lógicamente, al nivel de cada edad. Bueno, pues y podría decir de otros muchos países. En España eso no pasa. En España esto, algún colegio se ocupa, sí, de enseñar a sus alumnos, algún colegio me pide que les dé clase a los alumnos, incluso a los profesores, para que sean buenos profesores, porque claro, un profesor que no sepa comunicar con eficacia, mal profesor va a ser. Bueno, pues el hecho de la enseñanza, ¿no? No nos han enseñado. Otra es pues, que tenemos un excesivo sentido del ridículo. Los españoles tenemos mucho sentido del ridículo. Tenemos una especie de complejo de inferioridad. Eso es una cosa, yo tengo muchos años y desde que yo era jovencito recuerdo que era frente a los alemanes, frente a los ingleses, frente a los americanos. Oh, los españoles nos sentíamos como pequeños, como sin darnos importancia. Bueno, pues entonces ese complejo hace que tengamos un excesivo sentido del ridículo. Ay, voy a hacer el ridículo, ya verás tú, tal. Bueno, la tercera causa es porque en realidad también pensé, España es un país de cotillas y en España se cotillea mucho, se habla mucho de los demás, se critica a los demás, se les destroza, se les lapida, como decías tú. Y entonces, claro, ese miedo a qué dirán de mí, a qué opinión tendrán los demás de mí, eso es algo que también frena en la mente la seguridad de muchísimas personas, ¿no? La cuarta causa es porque nos queremos mucho. Digo, claro, como nos queremos mucho, queremos quedar muy bien, tenemos que quedar de una forma brillante cuando hablamos en público.
Y yo digo, hombre, pues no te quieras tanto, sé más sencillo, sé más natural, haz lo que puedas y poco a poco ve aprendiendo, pero no te machaques con tengo que ser el mejor, tengo que hacerlo maravillosamente. Sí, es una buena meta, es una aspiración estupenda, pero procura que eso sea un objetivo que tú vayas consiguiendo poco a poco, no que el primer día no pretendas ya hacerlo súper bien. Y cuando la gente se da cuenta que poco a poco va mejorando es cuando se convence de ello. Entonces, el amor propio es el que nos induce también a sentir ese miedo. Una quinta causa es los complejos personales. Alguien puede tener complejos personales y hay mucha gente que tiene complejos personales. Pues, por ejemplo, yo, el ser ya viejo, tengo 71 años y digo, ostras, pues yo ya no soy aquel tío de 40 o de 45 que empecé a dar estos cursos. ¿Cuándo empecé yo? Pues tenía entonces 42 años, tenía yo cuando empecé en el 94, efectivamente, tenía 42 años. Bueno, pues ya no soy aquel de 42 años, oye, bien, pues tengo más conocimientos, tengo más experiencia. Bien, pero me puedo machacar a dar cursos a adolescentes y un tío con el pelo blanco, este viejete, este que nos va a contar. Pero cuando ven que se lo pasan bien, que les hago el curso divertido, interesante y que hacen ejercicios y tal, pues bueno, yo sé que se lo van a pasar bien y eso me da seguridad. Pero complejos personales, en definitiva, pues uno puede ser demasiado gordo, demasiado flaco, o muy gordo, o muy bajito, o demasiado alto, o es que... Oye, no te machaques, tío, o sea, déjalo estar. Soy demasiado joven, soy demasiado viejo. Tengo poca experiencia. Complejos personales. En definitiva, eso es una fuente importante de miedo de mucha gente. La sexta causa es porque no dominas bien el tema del que vas a hablar. Amigo, eso sí que es importante. Métete a hablar de algo que sepas. Yo me pongo a hablar de esto contigo en la entrevista esta que me estás haciendo porque sé que puedo decirte muchas cosas de lo que me preguntes, ¿no? Pero no me preguntes sobre cosas de las que no tengo ni idea. Yo sé, los recursos energéticos, las centrales nucleares, no sé, el tráfico marítimo, el comercio internacional, yo qué sé, de todas esas cosas no tengo ni idea. Temas jurídicos, pues no soy abogado, etcétera, etcétera. Bueno, entonces no te metas a hablar de temas que no domines, pero tampoco te machaques pensando, no, yo no sé, yo es que falsas modestias tampoco, porque a lo mejor sí eres un especialista en una determinada materia, pero ese miedo a hablar en público es el que te hace decir, no, 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 yo no voy a dar esa charla porque yo no sé, yo este tema no lo domino bien y tal. Bueno, venga, no seas cobarde, lo que pasa es que eres cobarde, cobarde pecador, que decía, ¿verdad, chiquito? ¿Te acuerdas de aquello que decía él? Cobarde pecador. Pues eso, es un poco cobarde, venga, tú sí que sabes. Séptima causa, es que no me lo he preparado bien. Canalla, eso sí que es responsabilidad plenamente tuya. Prepárate muy bien esa charla que vas a dar, esa conferencia, esa presentación, etcétera. Trabájatelo antes. Piensa bien qué vas a decir, cómo lo vas a decir, qué ejemplos vas a poner, cómo vas a estructurar esa presentación o esa charla o esa conferencia. Oye, prepáratela bien, Dios mío, es que parece de sentido común, ¿verdad? Yo digo siempre que procures preparar como prepararías una buena cena para unos invitados que van a venir a tu casa. ¿Cómo les preparas esa cena? Con cariño, ¿verdad? No les das carne medio podrida ni pescados pasados de fecha, ¿no? Les das cosas, bueno, con las que se pasen bien un rato agradable cenando en tu casa. Pues con esa mentalidad es con la que debes preparar ese discurso, esa charla, esa conferencia, esa presentación. El público son tus invitados. Prepárales una buena cena. Es un ejemplo que les pongo siempre a mis alumnos y les suele gustar, porque si lo recuerdan luego dicen, oye, es tu responsabilidad preparar una buena cena. Y la última causa, la octava, es porque no estoy convencido. Volvemos a lo de la autosugestión. No estoy convencido de que lo que voy a decir les va a interesar. Caramba, si tú no estás convencido de tu mensaje, ¿cómo pretendes convencer a otros? Si yo no estoy convencido de que mis cursos son estupendos, de que puedo ayudar y ayudo a la gente, de que aprender a hablar en público es maravilloso y que es súper interesante y que lo debería hacer todo el mundo, si yo no estoy convencido de esas ideas, ¿cómo voy a tratar de convencer a quienes están viendo esta entrevista de que se lo tomen en serio? Imposible. Bueno, pues esas 8 causas, fíjate, te las he resumido así rápidamente, las he ido elaborando a lo largo de los años y creo que están ahí las 8. Hay gente que me dice, no, no, yo una de esas no, yo me apunto las 8, me decía un alumno una vez, yo me apunto las 8 me pasan a mí. Pues sí, ese es el miedo al que dirán. El miedo al que dirán es una de ellas, como has visto, ¿no? Y estar demasiado preocupado por la imagen que voy a transmitir, por tal, bueno, venga, pues poco a poco aprende y poco a poco vas aplicando mis consejos y verás cómo lo consigues. Y bueno, la palabra, tanto para bien como puede salvar una vida,
Incluso también me viene a la cabeza una leyenda que dicen de que había un rabino que decía muere y moría la persona ipso facto. O sea, tal era el poder de su palabra. Se ha dicho, no sé si hay reyes que se dicen que incluso solamente mirando o hablando causaban un desmayo. ¿Es Sí, posible sí. eso? ¿Hasta esto llega el poder Es de la palabra? posible, hay ejemplos, me vienen a la cabeza ejemplos que podría poner tremendos, pero claro, eso también es la imagen que la gente se ha ido formando de esa persona, ¿no? Hay una anécdota conocida por la gente mayor de la época de Alfonso Guerra, nada menos, fíjate tú, que cuando Alfonso Guerra se quitaba las gafas en una reunión, es que la reunión había terminado. Eso lo contaba el propio Alfonso Guerra, recuerdo, hace muchos años, en una conferencia en la que estuve con él en Valencia y contaba en la tertulia, después de cenar, contaba esta anécdota, ¿no? Si yo estaba allí y tal, de repente un señor estaba hablando conmigo, de repente se levantó y se marchó, sin más. Y yo dije, ¿pero qué ha pasado? Y entonces me dijeron que es que se decía que cuando yo me quitaba las gafas, o me movía las gafas, creo que era que se las quitaba, pues entonces la reunión había terminado. Y la gente iba con perdón, tan acojonada a hablar con Alfonso Guerra, que en aquella época tenía muchísimo poder, lógicamente, mano de ser vicepresidente con Felipe González, etcétera. Pues claro, la gente ya iba, digo por lo que has dicho del rey ese, claro, si la gente va sugestionada pensando que ese personaje, wow, es el no va más, que es en la mente de las personas donde está todo eso. Se En han la creado otra. esa figura. Él mismo se sorprendía, el propio profesor Guerra decía, pero qué tontería, pero cómo que cuando yo me quito las gafas la reunión se terminó y este señor se marchaba sin decir, bueno, perdone, pues hasta aquí, muchas gracias por su atención, nada, nada, se levantó y se marchó. Bueno, pues gente que ya sugestionadísima con esas cosas. Pero sí, el poder de la palabra, sin duda, tiene muchísima influencia y hay historias interesantes. Bueno, tan interesantes como un médico que yo conocí en Valencia hace años, y no sé si creo que todavía vive, y que operaba sin anestesia solo con el poder de sus palabras. Conseguía la anestesia en sus pacientes solo con el poder de sus palabras. Y lo que digo es auténticamente cierto y vamos, si vive te puedo facilitar su contacto para que le entrevistes porque bueno, estará jubiladísimo porque yo le hice una entrevista para televisión española en los años 80, hace solamente casi 40 años, ¿eh? Debió de ser el año 84 o 85, le hice un reportaje, una entrevista para televisión española y fue impresionante. Yo le vi operar de varices sin anestesia a una señora. O sea, cuando lo cuento la gente, venga, va, titan, que no, es que no me han hipnotizado, que lo vi yo, que era así. En fin, bueno, quiero decir, y él me lo decía, y dice, no, yo no hipnotizo a la gente, yo es simplemente con el poder de mis palabras, hablándole a esa persona, consigo inhibir los centros del dolor. Ostras, qué impresionante. Claro, por eso era, como periodista, pues me pareció un reportaje interesantísimo. Bueno, pues eso es así. Y hay gente, pero claro, ¿de qué depende eso? Depende de que esa persona que va a ser operada por ese cirujano esté absolutamente convencida de que esa persona tiene ese poder. ¿Me explico? Claro. O sea, quiero decir, una vez más estamos dándole vueltas otra vez al poder de la autosugestión. Entonces, si esa persona se autosugestiona de verdad de que ese individuo, de que ese cirujano tiene ese poder, pues lo va a conseguir y lo va a hacer, claro, y sin duda funciona, sí, sí. Así que la historia esa, la leyenda del rey que, pues no me extrañaría que se muera usted, ¡pum! Y se moría. Pues bueno, quizás sea un poco una exageración, pero en esa línea van muchas cosas, ¿no? Del poder de la palabra. Pero bueno, sin tener que llegar a esos límites, no nos interesa a nosotros tanto como eso, pero sí el poder de una palabra, la palabra madre, la palabra amor. Amigo, en sí misma tiene ya mucha fuerza, pero fijaos, pensadlo, ¿cómo se dice esa palabra? Cuando se dirige a alguien esa frase, esa expresión, esa palabra, ese te quiero, ¿cómo lo dices? Piénsalo. ¿Cómo lo dices? ¿Cómo lo dicen los americanos en las películas? ¿Nos hemos fijado? I love you too, ¿no? Se despiden con, así como en España decimos adiós, hasta luego, pues ellos es I love you too, en familia, entre amigos, ¿no? Te quiero, yo también, ya está. Pero lo dicen ya al final como un soniquete ese de adiós, adiós, adiós. Aquí, si pensamos en el adiós, es un saludo antiguo que es que estás
deseando que la otra persona vaya con Dios. De hecho, se decía con Dios, se decía también antiguamente, ¿no? Que Dios te acompañe, que Dios te proteja, que Dios te... Bueno, pues tiene una... Pero claro, al final ya adiós, 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 pues mucha gente ya ni piensa en lo que dice con el adiós. Bueno, pues ese te quiero, no es lo mismo decirle te quiero que mirar a los ojos de esa persona, sonreírle, transmitirle que estás sintiendo de verdad lo que estás diciendo y decirle con tu mejor voz, te quiero, cuánto te quiero. ¿Verdad que no es lo mismo? Es que no es lo mismo. Yo les hago pequeñas representaciones a mis alumnos para que lo vean. Claro, no es lo mismo un te quiero que decir un te quiero. No sabes cuánto te quiero. Un buen actor sabe hacer eso, lógicamente. Yo a veces hago un poquito de actor en mis cursos para ponerles ejemplos. Pero es que es así, analízalo y lo verás. Cuando alguien te dice algo, ¿por qué tú te quedas a veces diciendo, esta persona no me ha transmitido, no acabo de conectar con ella? ¿Verdad que nos ha pasado a todos eso? ¿Por qué? Porque no te está transmitiendo lo que dice, no te transmite sinceridad. No acabas de creer en esa persona. En cambio, cuando otra persona te habla de una manera natural, abierta, espontánea, sintiendo lo que dice, ¿y por cómo notas tú que siente lo que dice? Porque está diciéndote las cosas con su lenguaje corporal y con su lenguaje paraverbal, que es cómo salen las palabras de su boca, perfectamente unidos los dos, y entonces lo que dices, ahí sí que tiene valor. Ahí está ese te quiero. No sabes cuánto te quiero. Y eso dicho así, cuando recitas un poema, por ejemplo, yo les hago recitar poemas a mis alumnos, es un excelente ejercicio para aprender a modular bien la voz, a utilizarla y darle la expresividad adecuada. ¿Por qué? Porque un poema no se lee, en voz alta me refiero, claro, se lee si lo lees para ti, sí, muy bien, las palabras en sí mismas juegan un papel emocional importante en tu mente, pero cuando eres tú quien tienes que transmitir el contenido de ese poema, no vale con leerlo, no. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que aún la quiero, pensar que la he perdido. Si dices eso de Pablo Neruda, de 20 poemas de amor y una canción desesperada, pues eso no va a ningún sitio, ¿no? Tienes que decirlo, eso, actuando. Ah, ¿actuando has dicho? Sí, sí. Pues eso es lo que dice un gran experto en comunicación norteamericano, Berbach, dice, hablar en público tiene más que ver con el teatro que con las matemáticas. No es cuestión de saber un conjunto de reglas, sino que hay que saber aplicarlas. Este es el asunto. Por eso yo enseño las reglas, pero tienes que aplicarlas tú, tienes que hacer el esfuerzo. Claro, y entonces pues no es lo mismo eso decir, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que la he perdido. Pensar que aún la quiero. No es lo mismo, ¿verdad? Decir esos pocos versos de 20 poemas de amor y una canción desesperada de una manera a decirlos de otra. Bueno, pues ahí lo tenemos. Tú mismo haz ejercicios de ese tipo, de esa índole, y te darás cuenta de que cuando de verdad llega a la gente es cuando lo que dices llega a la gente, es cuando de verdad transmites con emociones. Es decir, la expresividad, es la inflexión de la voz, la calidez de tu voz, los gestos, los ojos, la mirada. Bueno, es todo, comunicación corporal y comunicación paraverbal, que se llama. Es decir, la llamada comunicación no verbal, que nada menos que suman el 90% o 93%, dicen algunos expertos, dejándole solo el 7 o el 10% a lo que dices. Es que claro, yo cada vez que lo digo esto es tremendo, es fortísimo, ¿no? Ah, y me dice la gente, entonces lo que digo solo vale el 7 o el 10% de mi comunicación. Digo, sí, si no respetas ese otro 90 o 93%, es decir, la comunicación corporal, que yo lo resumo más o menos en un 65% de tu comunicación, y está en los márgenes que dicen todos los expertos mundiales de comunicación. Yo, por resumirlo, lo dejo en un 65% es comunicación corporal, es decir, 2/3 partes. 25% es comunicación paraverbal, cómo salen las palabras de tu boca. 65 y 25 suman 90. Bueno, yo le redondeo en un 10% la comunicación verbal, es decir, el contenido, la idea en sí que transmites. Bueno, pues ya te digo que hay expertos mundiales en comunicación no verbal que no le dan un 10, que le dan solo un 7. Y como dice una experta norteamericana, dice en un vídeo que circula por YouTube, dice, y le damos mucha importancia a ese 7%.
Ah, ¿ves? ¿Recuerdas lo del abogado que he contado al principio, verdad? Ese abogado se ha preparado su alegato, se lo ha preparado muy bien, todos sus argumentos, bien por escrito, pero amigo, está echándolo a la basura. ¿Por qué? Pues porque no está cuidando ese 93 o 90, me da igual, por ciento, que significa la comunicación corporal y la comunicación paraverbal. Creo que se entiende, ¿no?, lo que estoy diciendo. Es importantísimo tener esto claro, porque si lo tienes claro, entonces es cuando empiezas a esforzarte en cuidar tu voz, en cuidar tu expresión, en cuidar cómo dices las cosas, la entonación, etcétera, etcétera, que se corresponda con lo que dices. Por eso ese te quiero, no sabes cuánto te quiero, no es te quiero, no sabes cuánto te quiero. Eso no transmite. Dicho de la otra manera, sí. Bueno, pues ahí lo tenemos. Ahí es el trabajo que procuro hacer con mis alumnos para convencerles y para que consigan esa maravilla que es el dominar la comunicación oral humana. Comunicar con eficacia al hablar en público. Ese es mi objetivo y es a lo que me dedico.